Bien, en realidad cuando a uno le toca estar al frente del INADI, yo siempre digo que uno tiene que hacer un poco de docencia, ¿sí? Contar para qué estamos, qué es lo que hacemos, cómo trabajamos a nivel territorial. Tenemos 4 pilares básicos, ¿sí? De actividad. Yo suelo decir que comenzamos siempre por lo que tiene que ver con las tareas de concientización, prevención, promoción de derechos, ¿sí? Para que la gente conozca sus derechos, porque si no los conoce mal puede ejercitarlos. El segundo pilar básico tiene que ver con la recepción administrativa de denuncias, que es un método, no digo novedoso, pero que lo tenemos exclusivamente nosotros en el INADI, ¿sí? Cuando una persona se siente discriminada, puede acercarse a hacer la denuncia. Acercarse, digo, no necesariamente en términos físicos, porque la persona que está en un punto distante de la ciudad de Posadas, como por ejemplo Andresito, puede redactar la denuncia de puño y letra, me la firma y me la manda por correo postal, ¿sí? No hace falta que comparezca personalmente a la delegación. Por otra parte, un tercer pilar básico es el asesoramiento, digamos, que se realiza a través de lo que se denomina la escucha activa, ¿sí? Nosotros en la mesa de entrada tenemos a una persona que es psicóloga. La primera persona con la que vos te encontrás en el INADI es una psicóloga que hace lo que se denomina, insisto, la escucha activa. Eso puede determinar que la persona se decide hacer una denuncia o bien se hace una derivación responsable a algún otro organismo cuando entendemos de que no estamos frente a un acto de discriminación. Bien. Y el cuarto pilar básico tiene que ver con el patrocinio gratuito en instancia judicial cuando hay situaciones de extrema vulnerabilidad y la persona no puede ejercer por sí mismo sus derechos en sede jurisdiccional, ¿sí? Eso es así en pocas palabras, que es lo que hacemos, digamos, en el día a día. Bueno, en materia de denuncia, digamos, ¿cómo vienen trabajando en este último tiempo? ¿Se acrecentó, disminuyó? ¿Cómo viene el tema? Bien, yo estoy en la gestión, en la delegación Misiones, hace aproximadamente 3 años. Por supuesto que los motivos por los cuales la gente denuncia van variando, los ámbitos en donde se denuncian van variando, pero la realidad es que tenemos en promedio unas 60 denuncias por año, ¿sí? Números más, números menos, pero ese sería más o menos el número en promedio. Y también en el 2018 llegamos a un número, si no me equivoco, 43 o 45 denuncias y entendemos que la reducción en la cantidad de denuncias tiene que ver con el hecho de que triplicamos nuestras actividades en todo lo que tiene que ver con sensibilización, concientización, promoción de derechos, trabajo con las organizaciones en las instituciones y bueno, y eso de alguna manera entendemos que determina a que las personas conozcan sus derechos y los respeten, por supuesto. Bueno, recién hablabas justamente de que reciben denuncias, por alguna manera decimos, denuncias de todo tipo, digamos. Básicamente, ¿cuál es el más fuerte o sobre cuáles más trabajan habitualmente? Bien, si me permiten por ahí extenderme un poquitito, yo tengo que decirles de que el INADI a nivel nacional y claro en cada una de las provincias trabaja con una herramienta que se denomina el Mapa Nacional de la Discriminación. Ahí está desagregado lo que es Misiones. Este mapa provincial entonces en Misiones de la Discriminación es un trabajo estadístico que se hizo en 2008, en 2014 y en el 2018. Todavía estamos esperando la edición de los datos del 2018, pero estos mapas nos indican que el colectivo más vulnerado en la provincia de Misiones son las personas con discapacidad. Nosotros, no conformes con estos datos, decidimos llevar adelante también una suerte de estadística en base a las denuncias que ingresan efectivamente en la delegación. Y tengo que decirles sí que el motivo de discapacidad es muy importante en términos de denuncias de discriminación acá en la delegación. Pero también cosas que me han quedado en la memoria, tengo que decirles por el porcentaje importante que significa. 2016-2017, más del 50% de las denuncias han tenido que ver con motivos de discriminación política, ¿sí? Y del 2017 al 2018 hemos notado un aumento considerable de un 8 al 19% de las denuncias que realiza todo el colectivo LGTBIQ, ¿sí? Básicamente el colectivo trans. Entonces, bueno, nosotros siempre que termina el año hacemos estas estadísticas y eso nos determina, digamos, pautar políticas públicas, más allá de los ejes federales de gestión que tenemos, pero pautar ¿sí? ejes de trabajo en la provincia para trabajar más en lo local. Bueno, básicamente a partir de que le llega una denuncia, digamos, ¿cuáles son los pasos a seguir a trabajar, si se quiere, por el INADI? Bien, en primer lugar hay que remarcar de que la denuncia en el instituto se rige por el derecho administrativo. En este caso hay que recordar que rige la informalidad en favor del administrado, o sea que es suficiente con que comparezca el ciudadano que se sienta afectado y redacte la denuncia por sí mismo, digamos. Y en este caso, en este sentido, no es necesario que la persona se haga asesorar por un abogado, más allá de que, por supuesto, si lo desea puede hacerlo. ¿Sí? Una vez que hace la denuncia,
hay 10 días, o sea, se le corre traslado a la parte denunciada para que en 10 días conteste. Hay que entender también que estos procedimientos son voluntarios, o sea, no siempre la persona denunciada va a comparecer a estar a derecho, ¿sí? Por otra parte, hago un paréntesis, esto es muy importante, la persona que hace la denuncia, si entiende que todavía es posible, en base a cómo está esa relación, puede plantear una audiencia de conciliación. La realidad es que lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que se celebre una audiencia de conciliación y que las mismas partes sean las que se pongan de acuerdo en cómo llegar a un buen puerto y cómo resolver la situación denunciada, porque eso de alguna manera te resuelve la situación de fondo y no hay que esperar el dictamen, ¿sí? Vamos a suponer que las partes no se ponen de acuerdo en la audiencia de conciliación o que la misma no se celebra. Una vez pasados los 10 días, si las partes han ofrecido testigos, llamo a los testigos y una vez que dan la testimonial, envío el expediente administrativo a Buenos Aires para que Buenos Aires dictamine. Yo no suelo tener en la delegación, salvo expedientes más complejos, pero no suelo tener en la delegación un expediente más allá de las 4 semanas, digamos, ¿sí? Que es el tiempo necesario para la tramitación. Y insisto en una cuestión, las delegaciones de todo el país no tienen potestad de dictaminar, digamos. Nosotros instruimos las causas, llevamos adelante la etapa investigativa y una vez que eso está concluido, remitimos a Buenos Aires para que Buenos Aires dictamine. Bueno, y justamente en relación a eso, ¿cuánto tiempo tarda, cuánto tiempo debe esperar la persona para lograr una resolución? Bien, en los últimos tiempos el INADI está tardando aproximadamente de 6 a 8 meses en emitir el dictamen, ¿sí? Aproximadamente. Pero insisto, hay que ver y analizar cada caso en particular por muchos motivos, porque algunas causas son más complejas, la documentación que presentan las partes a veces es más voluminosa y, bueno, y todo eso va a dilatar de alguna manera los análisis en el dictaminante, ¿no? Bueno, justamente recién en un tramo de la nota decías que en este último tiempo han recibido por ahí más noticias relacionadas a las personas con discapacidad, digamos. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué motivo? Bien, yo tengo que hacer un parangón o trazar de alguna manera un paralelismo entre lo que son las situaciones de discapacidad y el transporte público en la provincia de Misiones, ¿sí? Casi en términos de discriminación yo podría decir que van de la mano. En el 90% de los casos que una persona con discapacidad se acerca a hacer una denuncia tiene que ver con algo que le ha sucedido en el marco del acceso al transporte público de pasajeros, ¿sí? O bien no le han otorgado el espacio para poder viajar, o bien hay reclamos en torno a cómo se accede a la unidad, digamos, si son carrocerías con el piso súper bajo o no, etcétera, ¿no? Pero cuestiones que tienen que ver básicamente con el transporte público en la provincia de Misiones, ya sea urbano, interurbano, o bien el que se dé en la provincia o incluso interprovincial, ¿no? Bueno, te saco un poco por ahí del tema de la discapacidad, digamos. También otro tema que se viene hablando, y mucho, digamos, imagino que sobre todo ustedes, es el tema de la homosexualidad, por ahí, digamos, la persona, ¿le cuesta a este tipo de persona conseguir un puesto laboral? ¿Ustedes cómo trabajan de esa manera? Bien, a ver, en realidad vos me hablás por ahí de lo que tiene que ver con la búsqueda laboral. En la relación laboral hay muchas situaciones que se pueden dar y no todas tienen que ver con el hecho del acceso, ¿sí? Porque hay cuestiones que en el marco de lo laboral tiene que ver con la promoción, el ascenso, la capacitación, en el peor de los casos ante la ruptura de una relación laboral, el despido, la indemnización en todo caso. Entonces, a ver, en la relación laboral hay muchas situaciones que se pueden dar, ¿sí? Y muchas de estas situaciones pueden o no tener que ver con motivos de discriminación. Nosotros intervenimos, en este caso, una vez que la persona que se sienta afectada comparece a la delegación y hace la denuncia, ¿sí? En este sentido es muy importante remarcar de que jamás un empleador, un patrón, el dueño de una empresa, el dueño de una explotación comercial, tendría la potestad de despedir a alguien por la orientación sexual. Digamos, eso es totalmente descabellado. Entonces, remarcar con la idea de que ante este tipo de situaciones las personas se sientan libres de venir y hacer la denuncia, ¿sí? Así que por eso es más o menos la propuesta si tomamos esas dos cuestiones. Vos me hablas de la homosexualidad y las relaciones laborales, ¿no? Básicamente, digamos, cuando ustedes reciben una denuncia, sin importar el motivo o, digamos, el rol, si se quiere, digamos, ¿cuáles son los pasos investigativos? ¿Cómo comienzan a trabajar desde el INADI? Bien. Aprovecho, insisto con esta idea para hacer un poco de docencia, más allá de que probablemente no sea el ámbito, pero los nuevos proyectos de ley ya no hablan más de motivos o de motivación, sino de pretextos, porque en realidad nadie puede tener un motivo para discriminar, sino simplemente serían pretextos, ¿no? ¿Cuáles son? Yo te contestaría con la siguiente pregunta, digamos, si quiere, ¿cuáles son las pruebas que me presentan las personas? Bueno, en primer término, la prueba documental,
¿sí? En algunos casos la discriminación podría quedar documentada, nos han tocado situaciones que así ha sido. Después la otra posibilidad es que ofrezcan testigos, ¿sí? Alguien que haya sido testigo, que haya visto o escuchado por sí mismo la situación discriminatoria, así que haya estado presente en el momento. Por eso nosotros siempre hacemos un llamado de atención, digamos, cuando una persona sufre un acto de discriminación, por supuesto que es una situación traumática, ¿sí? Pero estar lo suficientemente tranquilos para acordarse, recordar el hecho de tomar los datos de las personas que pudieran haber estado en el lugar para después invitarlas a que comparezcan a ser testigos, ¿sí? Eso es muy importante. En algunas otras situaciones las personas nos presentan también videos o grabaciones en formato CD, pero la realidad es que la complicación que se tiene en esos casos es por ahí tratar de acreditar la identidad de los autores, de quien emite un determinado mensaje, ¿no? Pero también es posible. Bueno, ¿cómo ha comenzado el año laboral para lo que es el INADI? Bien, nosotros de alguna manera, si bien es cierto, hemos charlado con personas que han llevado adelante la encuesta sobre cuáles son los pretextos, ¿sí? o los ámbitos en donde más se discrimina en la provincia de Misiones, nos hemos trazado algunas pautas de trabajo. En primer lugar, y por más que sea un tema trillado, ¿sí? El tema del bullying, que viene de la mano con el tema del ciberbullying, claramente es una situación problemática que tenemos como sociedad. Todos entendemos, sabemos de qué hablamos cuando hablamos de bullying, pero la realidad es que nos revelamos todos impotentes para resolver o abordar la situación. Entonces, ponernos a disposición de las escuelas, de los colegios, para seguir con actividades de concientización, ¿sí? Digamos, y que los niños se sientan parte, que no pongan al tema del bullying como una situación o como una situación problemática que está por fuera de ellos, ¿sí? Después, claramente, seguir trabajando el tema de discapacidad, porque, insisto, estos nos marcan, digamos, las denuncias que van ingresando, estos nos marcan los mapas anteriores de la discriminación, y después, claramente, seguir trabajando con todo el colectivo LGTBIQ y básicamente con la población trans, que de alguna manera resulta ser la más vulnerada de todo este universo, ¿sí? ¿Por qué la población trans, justamente recién que tocaste el tema, es la más vulnerada por ahí de la población, digamos? Valga la redundancia. Bien, en primer lugar, fíjate, por ahí para clarificar un poco algunas cuestiones, la esperanza de vida de las personas trans en la República Argentina no supera los 35 años de edad. Vos te preguntarás por qué o por qué sufren la exclusión. La realidad es que desde la más tierna infancia las personas trans comienzan a sufrir la exclusión de sus hogares, de sus familias, por qué no de la escuela, del barrio, del club. Entonces, de alguna manera, digamos, no tienen la posibilidad de capacitarse, ¿sí? Son pocas las personas trans que terminan la escuela primaria, la escuela secundaria, ¿sí? Entonces, eso después, de alguna manera, les complica el ingreso laboral. Entonces, muchas veces se ven empujadas por el sistema, ¿sí? A la prostitución. Entonces, esto también determina la exclusión, la explotación y que tenga una esperanza de vida tan corta, ¿no? Y, por supuesto, lo que falta como sociedad, la concientización, la sensibilización, decir, bueno, son personas que tienen derechos igual que el resto, ¿sí? Y además tienen una ley específica que es la Ley de Identidad de Género, que indica, digamos, un cúmulo aparte de derechos que tiene este colectivo, ¿no? Bueno, justamente ya como para ir cerrando, ¿cuáles son las expectativas a trabajar o por ahí para este 2019? Bien, yo te había dicho en un tramo de la entrevista de que se redujo sensiblemente el número de denuncias que hemos tenido en el 2018 y hemos triplicado las actividades de capacitación a través de charlas, talleres, ¿sí? El desafío sería, en todo caso, en el año 2019, por lo menos mantener esa cantidad de actividades y, si no, aumentarlas. Siempre manteniendo la calidad y el estándar, digamos, de las actividades que llevamos adelante. No es una cuestión de sumar y de hacer cantidad, sino también ofrecer, digamos, al público, al auditorio, cuestiones de calidad, ¿no? Bueno, esa baja de la que hablabas recién con respecto al 2018, si lo trasladamos a porcentaje, ¿en cuánto podemos colocarlo, en cuánto podemos catalogarlo? Y entiendo que tuvimos una reducción en las denuncias de un 12% en el 2018 respecto del año 2017.